a Chávez, otros expresidentes, gestamos una integración para la liberación de los países de América Latina y el Caribe. Y el encuentro de CELAC en La Habana, Cuba, de este año, el mes pasado, histórico digo porque nada menos nos reunimos en La Habana para decidir de manera conjunta y por unanimidad que América Latina y el Caribe es zona de paz. Ese es el profundo sentimiento de nuestros pueblos, que vienen de sufrimiento, de aislamiento, de marginación, por las políticas implementadas antes, por gobiernos liberales, neoliberales, dictaduras militares, y con justa razón los presidentes, los gobiernos decidimos una zona de paz. Y después viene esta conspiración, por supuesto como una venganza del gobierno de Estados Unidos. Yo en algún momento decía, tenemos nueva OEA, pero sin Estados Unidos. Sin Estados Unidos habrá democracia profunda, participación en los gobiernos por los movimientos sociales, pero también sin Estados Unidos no habrán golpes militares. Todavía Estados Unidos intenta un golpe de Estado en Venezuela, pero un Estado de Estados Unidos en decadencia, un Estado de Estados Unidos en conflictos, con conflictos sociales, pero sobre todo con una crisis financiera, crisis energética. Entonces todavía la sobrevivencia del imperio tal vez sea invadiendo nuevamente a países y adueñándose de nuestros recursos naturales. Y por tanto es nuestra obligación de presidentes, pero también de los movimientos sociales, expresar todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad. ¿Aló? Continuamos escuchándolo, presidente Morales. Hola, hola. Sí, continuamos escuchándolo. Adelante, por favor. Hola, hola. Vamos a trabajar en mejorar ese sonido justamente para que podamos también aprovechar este contacto con el presidente Morales y consultarle un poco más acerca de esa ayuda que el gobierno está brindando a miles de sus coterráneos que están afectados por las inundaciones en suelo boliviano, sobre todo en Beni. Vamos a estar también ampliándoles un poco más sobre temas nacionales, hablando con el presidente Morales. Mientras tanto, desde aquí vamos a ir al próximo punto que íbamos a abordar precisamente con el mandatario boliviano. Estamos hablando de las múltiples repercusiones, no solo de organismos gubernamentales, de presidentes de todo el mundo, sino también de pueblos hermanos que están haciendo llegar su solidaridad en este momento al pueblo venezolano y que animan a seguir adelante en la lucha por la paz. Presidente Morales, continuábamos escuchándolo y antes de abordar temas que tienen que ver con su país y con las decisiones que su gobierno está tomando para acompañar a cientos de coterráneos que están padeciendo los estragos climáticos, me gustaría preguntarle también acerca de las repercusiones en todo el mundo y las medidas de solidaridad que se activan con Venezuela. ¿Le sorprende esta llegada de mensajes de solidaridad al pueblo de Bolivia? ¿Le sorprenden los comunicados de UNASUR, de CELAC? ¿Hay otras instancias que se pueden llevar adelante en este momento donde el pueblo venezolano está junto a su gobierno resistiendo un nuevo embate capitalista? Sí, perfectamente. Acá en Bolivia, anteayer he escuchado manifestaciones del movimiento campesino originario y de otros sectores sociales de apoyo a la revolución bolivariana de Venezuela, por tanto apoyo al gobierno a la cabeza del hermano Maduro, nuestro presidente de Venezuela. Hemos escuchado las distintas manifestaciones, apoyos de CELAC, de UNASUR, de la ALBA, de algunos cancilleres. Por tanto, Venezuela no está solo. Ese pueblo antiimperialista, ese pueblo que ha refundado Venezuela mediante una asamblea constituyente, está con el mundo, con los movimientos sociales en especial, y esta solidaridad debe continuar. Qué mejor algunos organismos internacionales como UNASUR convocar una reunión de emergencia, sino de presidentes, de cancilleres, y nosotros, yo en especial estoy esperando la invitación del compañero Maduro para el 5 de marzo, después de un año de fallecimiento del hermano presidente de Venezuela, Chávez. Estaremos ahí. Tengo información que muchos presidentes van a estar allá acompañando
un año de fallecimiento. Entonces hay distintas actividades sociales de presidentes. Y bueno, serían nuestros movimientos sociales, convocan una reunión de emergencia en Caracas, Venezuela. Sí, tenemos Foro de Sao Paulo, tenemos el movimiento indígena y los obreros, petroleros organizados en el mundo. Toda nuestra tarea es nuestra obligación defender las revoluciones democráticas, porque ese intento de golpe es una conspiración abierta a la democracia. Y si permitimos en Venezuela, seguramente van a ser en algunos países, aunque los pueblos van a defenderlas. Lo que está buscando en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, es una confrontación interna, repito nuevamente, y buscar alguna intervención. ¿Qué pasó hace 2 años en Bolivia? Tuvimos conflicto con los médicos bolivianos. El pueblo boliviano pidió que los médicos trabajen 8 horas. El grupo de médicos no querían trabajar 8 horas. Un conflicto de 3, 4 semanas. Y algunos supuestos analistas, que eran comentaristas de la derecha, decían públicamente: ya es hora la intervención de Naciones Unidas, o cascos azules de las Naciones Unidas, tenemos conflictos. Eso busca. Grupos oligárquicos, nacionales, pero también con apoyo del gobierno de Estados Unidos. Conflicto, y justificar una intervención. Por supuesto, rechazamos cualquier intervención, y que respeten las democracias, y es tarea de todos hacer respetar las democracias, como hace un momento decía. Respetamos a presidentes, gobiernos, partidos que ganen las elecciones, aunque tenemos diferencias ideológicas, políticas, pero respetemos la democracia, y que Estados Unidos no estén conspirando, como lo está haciendo en este momento, a la revolución bolivariana de Venezuela. Presidente, ¿está el 5 de marzo en suelo venezolano? Yo estoy allá, anticipadamente. Saben que tengo mucha admiración, mi respeto de tantas enseñanzas que nos dejó el hermano Hugo Chávez. Ustedes saben cómo hemos sufrido. Quiero decirles, hasta este momento en algunas reuniones del sindicato sigue minutos de silencio como justo homenaje a Hugo Chávez. Ni se imaginan, después del fallecimiento, en inicio de cada reunión, pequeño, mediano, grande, se empezaba con un minuto de silencio hace un año. Pero sí aún todavía los minutos de silencios como justo homenaje a un líder, un compañero que nos enseñó a perder miedo ante el imperio, pero también defender a nuestros pueblos. Y por eso el 5 de marzo vamos a acompañar, gracias a la invitación del compañero Maduro. Presidente, ¿este ataque es un ataque a la democracia venezolana o es un ataque además a la luz, a ese faro que implica para los pueblos del mundo esta revolución bolivariana en marcha en Venezuela? Primero, es una conspiración a la democracia, pero en el fondo es un ataque a un gobierno antiimperialista, a una revolución, una conspiración que viene de Estados Unidos a la revolución bolivariana de Venezuela. Intentarán todavía, y siempre fracasarán, porque siempre fracasaron ya en muy pocos países. Sus golpes de Estado pueden darse, como hicieron en algún país centroamericano, pero los pueblos van despertando, los pueblos van organizándose, van movilizándose para liberarnos. La gran ventaja que hemos tenido es a la liberación social y cultural, acompañar con la liberación económica. Eso no nos gusta a los países del sistema capitalista o a los imperios. Ellos quieren seguir dominando o aprovechando nuestros recursos naturales. El tema central son los recursos naturales. Seguramente Estados Unidos debe soñar un día adueñarse de todo el petróleo del pueblo venezolano. Recordemos lo que ha pasado en Libia. Financiaron un conflicto interno, intervinieron con OTAN, bombardearon, acabaron con los líderes y se adueñaron del petróleo libio. Y los pueblos de América Latina y del Caribe nunca podemos olvidar lo que pasó en los últimos años y lo que pasó antes. Yo he llegado a la siguiente conclusión después de 8 años de presidente. Antes, Estados Unidos siempre buscaban conflictos sociales, además de eso, una inestabilidad política. Cuanto más nosotros estemos enfrentados, feliz, y el imperio norteamericano, mediante las transnacionales petroleras, saqueando nuestros recursos naturales. Eso hemos terminado en Bolivia. Y por eso hemos mejorado nuestra situación social y económica.
Entonces buscan eso, buscar enfrentamiento, financiando a grupos violentos, a partidos de la derecha para enfrentar las revoluciones, crear el conflicto y después volver a saquear nuestros recursos naturales. Y mucha responsabilidad, con todo puedo decir al pueblo venezolano, para defender nuestros recursos naturales. Los imperios vivieron gracias a los recursos naturales de América Latina y el Caribe, y algunos países ahora están en crisis porque ya nos saquean, ya no nos roban como antes. Por tanto, no pueden seguir robándonos, sino acá se trata de defender nuestros recursos naturales, porque el tema central es la riqueza de América Latina. Quieren adueñarse de eso en países donde nos hemos liberado. Y por eso, decirles nuevamente, mucha fortaleza, unidad. La unidad siempre será el triunfo del pueblo, la unidad siempre será la derrota del imperio. Presidente Morales, ya por último, ha finalizado el 2013 Bolivia con unos números y con unos datos económicos históricos. Nunca antes había ocurrido y justamente se da cuando está usted al frente del gobierno que nacionaliza justamente esos recursos que nos está diciendo el capitalismo los quiere para sí. Qué bueno que esto ocurrió, porque con esos recursos, una vez que se produjo esta emergencia que está viviendo su país, rápidamente eliminó usted al frente de su gobierno todas las trabas burocráticas para hacer llegar la ayuda a donde se necesita justamente, a quien quedó sin casa, a quien debe mandar a sus niños al colegio, a quien necesita retomar su actividad para dar de comer a la familia. Quiero preguntarle, por más de esas acciones que su gobierno está haciendo en pos de solucionar esta emergencia que están viviendo a raíz de las lluvias y las inundaciones que no cesan, sobre todo en Beni estoy hablando, presidente. Adelante. Sí, lamentablemente los factores climáticos hacen mucho daño, y no solamente es en Bolivia, sino en muchos países. Estaba a veces terremotos en algunos países, inundaciones, deslizamientos. Años pasados estaba en Venezuela, terremoto en Chile, en Colombia, en Brasil, pero ahora tocó a Bolivia. Felizmente estamos enfrentando con la participación de ministros, viceministros en toda Bolivia. Beni está inundado, ya con las experiencias del 2006, 2007, pues nos hemos organizado para movilizarnos. Yo me acuerdo del 2006, 2007, llegaron ayudas de Venezuela, helicópteros de Brasil, helicópteros, aviones desde Argentina, una gran solidaridad. Ahora, con cierta capacidad y con la experiencia que hemos tenido de esos años, estamos enfrentándonos y saludamos cualquier cooperación, porque sigue lloviendo y siguen las inundaciones. Anoche estaba comunicándome con el gobernador de Chuquisaco, otro problema que se presentó. El gran problema que tenemos acá por las pérdidas de vidas, casi alcanzan a 50, pierden la vida por salvar sus bienes. En el departamento de Beni, un papá y su hijo, por salvar su ganado como los cerdos, perdieron los dos la vida. Me duele mucho. Yo les decía públicamente, pedía que dejen de arriesgar la vida. A la vida no vamos a poder reponer, pero sí los ganados, otros bienes que se pierden, podemos reponer sin muchos problemas. Felizmente ha mejorado la economía nacional y van a seguir batallando para atender estas demandas. Son tantos que no siempre podemos llegar a todas. Una noche aparece una comunidad en un municipio, mientras traslademos, y también está pasando las riadas o los deslizamientos, las inundaciones, pero movilizados para atender este problema que se nos presenta. Y también me recuerdo bastante, 2006, 2007, personalmente el compañero Hugo Chávez nos acompañó en Beni para atender las demandas, y tenemos tantos recuerdos con Venezuela y Bolivia. Y quiero comentarles, acá organizamos las fuerzas binacionales, las Fuerzas Armadas de Bolivia y de Venezuela, para hacer un deflector en la ciudad de Trinidad. Eso en este momento está sosteniendo que el agua no inunda la ciudad. Otra vez se ha reactivado las fuerzas binacionales en Trinidad, trabajando. Antes trabajaron las 24 horas, grupo de 3 para trabajar, y han demostrado nuestras Fuerzas Armadas cómo están preparados para servir a los pueblos. Más tarde me incorporé allá en Trinidad para apoyar, para trabajar junto a ellos,
de esta manera proteger a la ciudad de Trinidad. Hay que estar preparados, porque frente al calentamiento global siento que va a empeorar los desastres naturales en el mundo. Y ese es otro debate que tenemos entre presidentes, no solamente de América Latina y el Caribe, sino también de todo el mundo. Nuestra obligación recoger las propuestas de los movimientos sociales para convertirse en unas políticas de frenar o disminuir el calentamiento global en el mundo. Un gusto como siempre. Muchas gracias por este tiempo compartido, presidente Evo Morales. Muchas gracias. De verdad, nuestro respeto, nuestra admiración a ese pueblo que sigue batallando por la liberación de nuestros pueblos. Es un ejemplo de pueblo organizado para garantizar el gran pensamiento de Simón Bolívar y la lucha del compañero Hugo Chávez. Desde acá seguimos acompañando. Es la lucha de Venezuela, es nuestra lucha. La lucha de Venezuela, la lucha de pueblos que buscan su liberación. Mucha fuerza, mucha suerte. Estamos acompañando desde Bolivia. Muchas gracias. Hasta la próxima, un gusto. El presidente en vivo, declaraciones exclusivas a Telesur. Presidente de Bolivia, Evo Morales, una de las voces que se suman a las múltiples repercusiones en todo el mundo. Mensajes de solidaridad, de cariño, de apoyo, de lucha compartida al pueblo de Venezuela en este día. Un día por el cual se trabaja arduo, codo a codo. Cada uno de los habitantes en este país sigue su rutina normal, sigue pensando en la paz económica y sigue trabajando con ese objetivo. Nos vamos a ir a conocer más de lo que está